En este video les voy a presentar un ejemplo de análisis de aceleraciones utilizando el método del polígono para movimiento relativo de dos puntos en un cuerpo. El ejemplo es el mismo que habíamos visto para análisis de velocidades. En la figura, los discos 2 y 4 ruedan sin resbalar. El disco 2 tiene una velocidad angular de 5 radianes por segundo y ahora añadimos una aceleración angular alfa 2 de 20 radianes sobre segundo cuadrado, ambas en sentido antihorario. Me piden hallar las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4. El dibujo está hecho a una escala 1:5 y la escala recomendada para el polígono de aceleraciones es que un centímetro de dibujo equivale a 50 centímetros sobre segundo cuadrado de aceleración. Comenzamos entonces con los datos que teníamos del análisis de velocidades. Teníamos que las velocidades angulares de los eslabones son omega 3 igual a 2.5 radianes por segundo en sentido horario y omega 4 igual a 1.25 radianes por segundo sentido antihorario. También tenemos estas distancias reales tomadas del dibujo y convertidas ya a dimensión real. El radio de ambos discos es de 10 centímetros y la distancia entre los puntos B y C es de 22.36 centímetros. Esto lo necesitaremos más tarde. Comenzamos entonces nuestro análisis de aceleraciones. Entonces, el primer paso es seleccionar dos puntos que sean cinemáticamente importantes, o sea, puntos en los cuales yo puedo tener algún tipo de información. Generalmente, los puntos que utilizamos para el análisis de velocidades son los mismos puntos que podemos utilizar para el análisis de aceleraciones. Sin embargo, en algunos casos como este no es así. Por ejemplo, para el análisis de velocidades, en este caso nosotros comenzamos por el punto E, que es el punto de contacto entre el disco 2 y la superficie 1 y por lo tanto tiene velocidad 0. Sin embargo, en este punto no tenemos información de la aceleración y por lo tanto no nos va a servir. Si vemos el punto A en contraste, sabemos que el punto A sigue una trayectoria rectilínea y puedo calcular tanto la dirección como la magnitud de la aceleración. Por lo tanto, este será mi punto de referencia y seguidamente lo voy a relacionar con el punto B, que es un punto común tanto al disco como al eslabón 3. Lo que sigue es escribir la ecuación de aceleraciones que relaciona estos dos puntos. Entonces, aquí está la aceleración de B igual a la aceleración de A más la aceleración de B vista desde A, que tiene dos componentes, una normal y una tangencial. Seguidamente vamos a contar eh, qué es lo que conozco y cuáles son las incógnitas en esta ecuación. De la aceleración de B no tengo ninguna información, ni magnitud ni dirección. De la aceleración de A puedo calcular tanto la magnitud como la dirección. La dirección es eh, paralela al, al piso y su sentido tiene que ser coherente con el de la aceleración angular. Por lo tanto, va dirigida hacia la izquierda. La aceleración de B con respecto a A normal va dirigida de B hacia A y la aceleración de B con respecto a A tangencial va perpendicular a la línea que une los puntos A y B y su sentido es coherente con el de la aceleración angular alfa 2. A continuación, procedemos a calcular las magnitudes de las componentes conocidas. Entonces, para calcular la aceleración de A, eh, puedo comenzar por observar que la velocidad de A es igual al producto de la velocidad angular 2 por R. La aceleración de A en este caso va siempre en la misma dirección de la velocidad y es puramente tangencial. Entonces puedo calcular su magnitud simplemente derivando la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto me da derivada de omega 2 es alfa 2, R es una constante, y me queda reemplazando los valores
alfa 2, 20 radianes por segundo, R 10 centímetros, me queda 200 centímetros sobre segundo cuadrado. Ya puedo convertir esto de una vez a la escala de dibujo, si lo deseo, para graficarlo posteriormente en el polígono. Entonces, utilizando la escala de aceleraciones, dividiendo entre 50, me da una aceleración de dibujo de 4 centímetros. Seguimos con la aceleración de v con respecto a A normal, que es el producto de la velocidad angular del eslabón 2 elevada al cuadrado por el radio, y eso me da 250 centímetros sobre segundo cuadrado, lo cual pasado a escala del dibujo equivale a 5 centímetros. La aceleración de v con respecto a tangencial es el producto de la aceleración angular por el radio, eso me da 200 centímetros sobre segundo cuadrado, que equivalen a 4 centímetros en el dibujo del polígono. Podemos iniciar ahora entonces la construcción del polígono de aceleraciones. Iniciamos por el origen de aceleraciones, de donde deben partir las componentes absolutas, que en este caso son la aceleración de v y la aceleración de a. Comenzamos por dibujar la aceleración de a. Seguimos con las componentes de la ecuación. A la aceleración de a le sumo la de v con respecto a normal, y luego a esa le sumo la componente tangencial. La aceleración de v será la resultante, o sea, un vector que va dirigido desde el origen hasta la punta del último vector de la suma, que es este. Bueno, continuamos ahora nuestro análisis de aceleraciones, seleccionando otro punto sobre el mecanismo. En este caso vamos a seleccionar el punto C, que es un punto común tanto al eslabón 3 como al disco 4, y vamos a escribir la ecuación de aceleraciones de estos dos puntos. Entonces tenemos la aceleración de C igual a la aceleración de B más la aceleración de C vista desde B, que en este caso tiene dos componentes, una normal y una tangencial. A continuación contamos qué es lo que conozco y qué es lo que no conozco en esta ecuación. De la aceleración de C no tengo ninguna información. De la aceleración de B tengo todo ya. De la de C con respecto a B normal la puedo calcular la magnitud, y la dirección va dirigida desde C hacia el punto B. La aceleración de C con respecto a B tangencial aún no puedo determinar su magnitud, pero sé que va perpendicular a la línea que une los puntos C y B. En este caso tampoco sé el sentido, simplemente sé que es perpendicular al eslabón 3. Como pueden ver, esta ecuación tiene tres incógnitas, por lo tanto no la puedo resolver todavía. Necesito una ecuación adicional. En este caso puedo obtenerla relacionando el punto C con el punto D, puesto que sé que el punto D, al igual que el punto A, sigue una trayectoria lineal, y puedo determinar la dirección de su aceleración. Escribimos entonces la ecuación que relaciona los puntos C y D. La aceleración de C igual a la aceleración de D más la aceleración de C vista desde D, que tiene dos componentes, una normal y una tangencial. Contamos incógnitas entonces. De la aceleración de D conozco la dirección, es paralela al piso, y vamos a asumir, como el disco 2 es arrastrado por el disco 3, que también su aceleración angular va en sentido antihorario. De la aceleración de C con respecto a D normal, también puedo calcular todo. Tengo tanto la magnitud como la dirección, va dirigida desde C hacia D. Y de la aceleración de C con respecto a D tangencial, puedo determinar únicamente la dirección. Voy a asumir también que la aceleración angular va en sentido antihorario, por lo tanto la aceleración de C con respecto a D debe ser coherente con esto. Bien, ahora puedo igualar las ecuaciones 2 y 3 para eliminar aceleración de C, y me queda esta ecuación, ecuación 4. Si ustedes observan, aún tengo tres incógnitas.
Sin embargo, puedo sortear esto diciendo que, observando que la aceleración de D es el producto de la aceleración angular del eslabón 4 por el radio y la aceleración tangencial de C vista desde D también es el mismo producto. Por lo tanto, ambas aceleraciones son iguales. Con esto, el número de incógnitas de esta ecuación se me reduce a 2 y puedo proceder entonces a dibujar el polígono. Lo primero que voy a hacer es calcular entonces las componentes conocidas que me hacen falta. La aceleración de C con respecto a B normal es el producto de la aceleración angular elevada al cuadrado por la distancia entre los puntos B y C. Eso me da 139.75 centímetros sobre segundo cuadrado, los cuales pasados a escala de dibujo equivalen a 2.795 centímetros. La aceleración de C con respecto a D normal es igual al producto de la velocidad angular del eslabón 4 elevada al cuadrado por la distancia entre los puntos C y D, que es el radio del disco, y eso me da 15.62 centímetros sobre segundo cuadrado, los cuales transformados a escala de dibujo me da 0.31 centímetros. Procedemos entonces a dibujar esto. De acuerdo a mi ecuación, a la aceleración de B le debo sumar la componente normal de la aceleración de C vista desde B y a esta le sumo la componente tangencial. Simplemente voy a trazar una línea punteada porque aún no sé el sentido de esta aceleración. Seguimos entonces con el otro lado de la ecuación que me dice que la aceleración de D, que es igual a la aceleración de C con respecto a D tangencial, más la aceleración de C con respecto a D normal, ¿cierto? En este caso, la única componente que yo conozco es la aceleración de C con respecto a D normal. Entonces, a pesar de que se estila que siempre se dibujen las componentes absolutas partiendo del origen de aceleraciones, voy a hacer una excepción por facilidad de construcción del polígono. Voy a dibujar primero la aceleración de C con respecto a D normal, que es la primera que conozco. Aquí se ve muy pequeñita en comparación con las otras. Y luego puedo puedo dibujar la suma de las dos aceleraciones restantes, que sé que es horizontal. Entonces, es esta línea punteada. Ahora la solución estará donde se crucen la línea correspondiente a esta y la de la aceleración de C con respecto a B tangencial, como lo ven aquí. Entonces, aquí tendré mi vector aceleración de C con respecto a B tangencial y aquí tendré mi vector correspondiente a la suma de la aceleración de D y de la aceleración de C con respecto a D. Ahora podemos medir los valores de las aceleraciones directamente sobre el polígono y me da que la suma de las dos aceleraciones, que como son iguales, esto es equivalente a 2 veces la aceleración de D sobre el dibujo, 10 centímetros. Eso quiere decir que la aceleración de D de dibujo es 5 centímetros, lo cual equivale a una dimensión real de 250 centímetros sobre segundo cuadrado, que es el mismo valor de la aceleración de C con respecto a D tangencial. La aceleración de C con respecto a B tangencial medida sobre el dibujo da 3.36 centímetros, lo cual equivale a 168 centímetros sobre segundo cuadrado. Finalmente, ya podemos proceder a calcular los valores de las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4. Pues alfa 3 la calculamos con la componente de la aceleración relativa tangencial entre C y B, dividida entre la distancia entre los puntos B y C, y eso me da un valor de 7.5 radianes sobre segundo cuadrado. El sentido de esta aceleración debe ser coherente con el sentido de la aceleración tangencial de C vista desde B. Aquí vimos va hacia abajo, por lo tanto esta aceleración debe ir en sentido horario.
Finalmente calculamos la aceleración angular del eslabón 4, que será la aceleración de D dividida entre el radio del disco, y eso me da un valor de 25 radianes sobre segundo cuadrado. Su sentido debe ser coherente con el de la aceleración de D, sentido antihorario en este caso. Y con esto finalizamos este ejemplo. Espero que les sea de alguna utilidad.